Muy buenos días a todos. Como siempre, un gusto compartir con ustedes en estas mañanas soleadas para hablar de temas que sin duda tienen una importante injerencia en el entorno laboral, en el entorno empresarial. Y esta vez con un título que debemos decir es un concepto que tomamos de un conferencista que tuvimos la oportunidad de conocer hace ya algunos años en uno de los eventos de Human Capital que se llama Jesús Vega y que tiene su libro denominado justamente La empresa sensual. Y lo quisimos traer a colación básicamente porque durante todos estos años en el ejercicio que venimos haciendo desde Human Capital, en todo lo que hace referencia a temas asociados con atracción y fidelización de talento clave, conecta más que a la perfección con lo que definitivamente hoy constituye una prioridad y es convertirnos justamente en empresas sensuales. Desde Human siempre hemos hablado de organizaciones saludables, de marca empleador, de experiencia del empleado y al final todos estos términos resultan justamente en cómo logramos desde las organizaciones enamorar al talento, enamorar no solo a las personas que hoy tenemos en la organización, que sin duda frente a una evidente escasez de talento, pues tenemos que realmente apuntar hacia allá, hacia lograr equipos comprometidos, equipos leales, pero que convivan básicamente en un entorno absolutamente coherente, con una propuesta de valor diferencial. También tenemos que empezar a atraer talento de altísima calidad para afrontar unos desafíos que está clarísimo son totalmente diferentes a lo que probablemente en un ecosistema empresarial veníamos acostumbrados. Entonces, es por eso que quisimos hablar en este contexto, empresas que definitivamente se ocupen en el día a día de enamorar a su gente, de enamorar a un mercado en doble vía para que obviamente en estos niveles de competitividad que son cada vez mayores, pues logremos sobresalir, logremos ser mucho más visibles. Pero para lograr convertirnos definitivamente en una empresa sensual, en una empresa atractiva, para que logremos consolidar una marca empleador que definitivamente haga la diferencia en un entorno empresarial donde la avalancha de información es cada vez mayor, donde está cada vez más disponible y donde definitivamente tenemos que competir con los mejores, pues tiene un camino a seguir. Es un mundo definitivamente supremamente amplio y tenemos que empezar a focalizar. Y para eso es que hemos tomado algunos insumos de un ejercicio que hemos venido desarrollando con el mercado colombiano de explorar y entender cuáles han sido esas grandes transformaciones del entorno, esa revalorización de unas prioridades en una fuerza laboral que definitivamente hoy pone sobre la mesa unos aspectos que seguramente antes estaban fuera del radar y que nos empieza a poner la necesidad básicamente de tener un discurso organizacional completamente distinto. Veníamos acostumbrados de relaciones laborales muy transaccionales, probablemente, en donde romper esos vínculos resultaba mucho más sencillo. Aquí la clave de una empresa sensual definitivamente va a conectar con la emoción, con la posibilidad de ofrecer una alternativa laboral que definitivamente se traduzca en una experiencia memorable, en donde podamos construir efectivamente en conjunto un futuro que nos haga sentir orgullosos de pertenecer a una organización, pero en donde definitivamente como personas, como profesionales, pues al final nos permita divertirnos en ese viaje. Pero para empezar a entender esto también hay que contextualizar un poco ese mercado, ese contexto que definitivamente desde lo que vemos en un entorno empresarial, desde las personas e incluso desde un componente de tecnología que sabemos que nos marca un ritmo totalmente diferente, hay que entender algunas variables que dan justamente ese giro frente a lo que significa construir una empresa altamente atractiva para el mercado laboral. Desde entonces, ese contexto, desde ese ecosistema que veníamos mencionando, hay variables que debemos tener en cuenta. Lo mencionábamos, una clarísima escasez de talento, perfiles cada vez más ausentes desde el punto de vista incluso comportamental, en donde sabemos que los desafíos no solo requieren de habilidades técnicas, sino de habilidades comportamentales que necesitamos desarrollar y que hoy no están muy presentes definitivamente en esa fuerza laboral que tenemos hoy en el país. Una clarísima gran renuncia, un término que se está acotando básicamente a nivel global,
que hace referencia básicamente al convencimiento de las personas hoy de no querer pertenecer a una organización a menos que realmente se conecten en términos de propósitos, brinde la posibilidad de proyectarse en el largo plazo y al final, como lo mencionábamos anteriormente y como hace énfasis Jesús Vega en su libro, pues que nos conecten emocionalmente. Entonces, obviamente las personas toman decisiones mucho más radicales, mucho más conscientes frente a lo que significa vincularse en esa relación de largo plazo con las organizaciones y pues nos hacen repensar a sí mismo la propuesta de valor y ese viaje y esa propuesta que estamos llevando a un mercado laboral. Una transformación muy clara y muy evidente de lo que significa ser una organización líquida, una compañía resiliente, una compañía mucho más flexible, más orientada justamente a responder a ese día a día. Ya no nos pensemos tan en el largo plazo, esa planeación no quiere decir que no sea importante, pero sí resulta mucho más relevante el que estemos preparadas para ser capaces de dar el giro frente a situaciones que probablemente no teníamos la posibilidad de prever en el corto plazo. Y un conocimiento totalmente abierto y disponible. Y ese conocimiento lo vemos en todas las dimensiones, no solo frente a la posibilidad de capacitar y de formarnos en diversas disciplinas, sino frente a lo que significa posicionarnos como organización, posicionarnos como un empleador de referencia que definitivamente nos haga sobresalir y atraer a los mejores. Desde el punto de vista de personas también tenemos cambios muy significativos, nuevas prioridades, modelos de relacionamiento y de gestión que marcan un liderazgo completamente diferente, una visión de la inclusión y la gestión de la diversidad supremamente relevante. Y aquí tenemos que empezar a pensarnos como organizaciones en entornos mucho más abiertos, en donde la inclusión no significa tener políticas asociadas con los conceptos tradicionales en donde podríamos enmarcar un tema de género, un tema de discapacidad, sino que ya nos abrimos realmente a un tema de estilos de pensamiento que vienen a aportar y que seguramente van a ser un ingrediente absolutamente poderoso a la hora de generar esa diferenciación que como organizaciones estamos buscando. Foco en desarrollo y crecimiento, una de las grandes prioridades y grandes preocupaciones de la nueva fuerza laboral, justamente frente a estos conceptos que veníamos mencionando en la parte de arriba, y de querer pensar y sentirse tranquilos frente a contar con las habilidades necesarias para afrontar los nuevos desafíos en este entorno que estamos viviendo. Y una necesidad absoluta de personalización. No se nos olvide que aquí cada vez más tenemos que orientarnos al individuo, a la realidad de un momento de vida, a esas expectativas que persona a persona pueden tener frente a la organización y que los hacen definitivamente pertenecer y sentirse parte de, no solo un empleado, no solo un colaborador, sino yo realmente soy protagonista de un escenario empresarial que hace que definitivamente sienta que aporto valor a la consecución de los objetivos de negocio. Y algo que definitivamente no podríamos desconocer, el componente tecnológico que nos empieza a marcar un nuevo ritmo, un ritmo completamente diferente frente a la forma como hacemos negocios, frente a la forma como interactuamos con el mercado, frente a la manera como interactuamos con nuestra misma gente y como tenemos la posibilidad de contar con un sinnúmero de información que resulta absolutamente valiosa a la hora de tomar las mejores decisiones. No desaprovechemos esto que definitivamente nos va a hacer empresas mucho más asertivas a la hora de generar inversiones, de tomar decisiones y por ende, pues tendremos mejores resultados como organización en el corto y en el mediano plazo. Esto también nos hace pensar, este contexto definitivamente nos hace pensar en que las relaciones, como lo venimos mencionando, y de cara a volver esa empresa atractiva, esa empresa en donde la gente ponga sus ojos, pues tiene que empezar a transformar su visión de las relaciones, construyendo realmente valor con nuestra gente. Venimos de un enfoque, lo decíamos antes, tradicional, en donde seguramente escalar a esa relación de trascendencia nos llevaba por un camino, tenemos que decirlo así, de entregar cosas de satisfacción a muy corto plazo. Esto es lo que técnicamente podríamos denominar como pequeños shots de adrenalina, en donde básicamente a través de un regalo, temas muy orientados a la satisfacción inmediata, estamos hablando de alternativas, por ejemplo,
de celebración, de reconocimiento muy inmediato, que definitivamente no iban a tener una trascendencia en el largo plazo con la gente. Les ponemos un ejemplo claro, la celebración de los cumpleaños. Tuvimos un cliente que nos decía que regalaba unas tortas muy especiales para su gente en esta fecha tan especial y que empezó a ver incluso que había personas que ni siquiera recogían la torta en el día de su cumpleaños. Satisfacer a veces esas necesidades humanas y esos diferentes gustos resulta complejo. Y puede que ese día sea muy especial y no estamos diciendo que no sea importante, pero no puede ser lo único, porque ahí es donde nos quedamos en ese plano de un discurso en donde la gente nos necesita, la gente está en nuestra organización porque requiere de un ingreso y de una oportunidad laboral, pero no más allá de eso, en donde estamos contratando básicamente para pagar por lo que se hace, no ir más allá y de esta manera obviamente las relaciones se cortan mucho más sencillo. No generamos un verdadero vínculo con la organización y por ende cualquier iniciativa que nosotros desarrollemos en este camino y en estas escaleras que nos van llevando y que sí puede que nos eleven un poquito en momentos específicos del año, pues al final se van a devolver, se van a traducir básicamente en en una generación de gasto, pero que no va a tener realmente mayor trascendencia con un equipo de trabajo leal y comprometido como es el que estamos planteando. ¿Qué pasa entonces si empezamos a transformar ese discurso, si empezamos a cambiar esa relación tradicional, esa relación con un enfoque puramente transaccional por una conexión mucho más emocional, cambiando de no la gente nos necesita, cambiando por la gente realmente quiere estar en esta organización? En eso se constituye una empresa realmente sensual, en que la gente definitivamente no le interese abordar otra oferta de valor porque siente que aquí cuenta con lo que necesita. Aquí ya no nos estaríamos devolviendo, no estamos generando esa satisfacción momentánea, sino estamos impactando cuando vamos al conocimiento, cuando hablamos de la salud, cuando hablamos de la familia, cuando hablamos de proyección, cuando hablamos de la posibilidad de generar valor y de sentirse realmente protagonistas dentro de ese escenario empresarial, estamos logrando impactar el compromiso, estamos generando relaciones basadas en una experiencia y por ende ya no vamos a ser un generador de gasto como tradicionalmente se percibía, sino que vamos a orientar esto a un verdadero retorno sobre la inversión. ¿Qué mejor escenario que tener organizaciones no solo atractivas para una fuerza laboral cada vez más demandante y exigente, no solo con la posibilidad de consolidar esas relaciones de valor a largo plazo, que en términos de costos y de inversión resultan el mejor negocio posible, sino que además veamos esto retribuido en términos de un gana-gana, organización y colaboradores que nos va a permitir construir esas relaciones de largo plazo? Esa definitivamente es la clave para empezar a transformar lo que hoy estamos conociendo como organización tradicional en una organización realmente que conecte con sus audiencias, con sus públicos de interés y en donde al final, pues como empresas, si nosotros queremos ser sostenibles en el tiempo, pues no podríamos quedarnos solo en un eje de personas o en un eje de mercado, sino que debemos lograr el equilibrio perfecto para lograr esos beneficios y ese retorno sobre la inversión del que venimos hablando. Pero ¿qué genera ese valor? ¿Qué permite que una persona realmente se interese en construir relaciones a largo plazo? Y aquí podríamos mencionarles de esta receta alrededor de la cual estamos construyendo toda esta conversación en 3 elementos fundamentales. Lo primero es generar emociones. Cuando nosotros analizamos todo ese ciclo de vida del colaborador dentro de la organización, tenemos múltiples momentos de verdad. Desde el ingreso de la persona, un onboarding, todo lo que tiene que ver con su plan de desarrollo y proyección, todo lo que tiene que ver con un esquema de bienestar, relación, comunicación y liderazgo, incluso hasta el momento de salida. En cada uno de esos momentos de verdad debemos procurar no solo entregar, sino generar una verdadera emoción, apelar al corazón, apelar a los propósitos, apelar a eso que definitivamente nos va a conectar
con los recuerdos. Eso que genera memorabilidad definitivamente nos va a convertir en empresas sensuales. Y recordemos además que nosotros al interior estamos consolidando equipos de embajadores de marca que al estar presentes se convierten en una herramienta absolutamente poderosa para fidelizar, para generar un buen ambiente laboral, para impactar definitivamente en la productividad en el momento que están presentes. Pero ¿qué pasa? Cuando se van de la organización también se constituyen en una herramienta muy importante para lo que significa hablar de la organización, ser un referente positivo frente a lo que significó esa experiencia. Y por ende es que estos tres elementos se convierten en algo tan importante, tan fundamental a la hora de construir una relación que genere valor. Debemos ser absolutamente conscientes, y esto es muy importante, que todas las organizaciones hoy están generando experiencias positivas o probablemente experiencias muy neutrales o de alguna manera negativas para su gente. Hay que empezar entonces a analizar, porque a veces nos encontramos con organizaciones que hemos acompañado que nos dicen, bueno, es que nosotros hasta el momento no habíamos trabajado en nuestra marca empleador porque al final, pues, nosotros estábamos muy concentrados en ofrecer digamos, lo legal, lo básico y lo fundamental para construir una relación laboral con nuestra gente. Aquí lo que tenemos que tomar una conciencia es básicamente que todas las organizaciones, independientemente de su tamaño, independientemente de su sector, ya tienen una marca empleador, bien o mal trabajada, pero ya la tienen. Es la percepción, es el resultado de lo que nosotros construimos como experiencia del empleado al interior. Y si nosotros no empezamos a tomar conciencia de esto, podemos estar perdiendo oportunidades de altísimo valor para empezar a construir justamente esas relaciones que nos lleven a tener un equipo que aporte a la organización, que aporte a la consecución de resultados, que sea altamente productivo y que por ende sea un equipo absolutamente satisfecho con lo que tenemos para ofrecer como organización. Tomar esa conciencia obviamente tiene una evolución y también es importante decirlo. Así como las organizaciones hoy seguramente ya tienen una marca empleador, esta puede ir en diferentes niveles de desarrollo, diferentes niveles de madurez. Y aquí la invitación es que ustedes hagan ese análisis de dónde estamos parados para saber hacia dónde queremos avanzar, qué deberíamos hacer para lograr trazar una ruta eficiente hacia ese norte y empezar a trabajar con mayor contundencia en lo que significa construir una marca empleador exitosa. El primer nivel deberíamos decir que es lo que nosotros denominamos un nivel de presencia. Una presencia en donde definitivamente, y lo veíamos en los resultados de nuestra más reciente encuesta Total Rewards 2024, en donde básicamente hoy un 67% de las organizaciones en el país todavía lamentablemente están en este nivel de presencia, de ofrecer lo básico, de lograr relaciones transaccionales, de mantener ese discurso que veíamos en nuestro juego de escalera del comienzo en una relación puramente utilitaria. Tengo un equipo de trabajo, sí, cumplo con lo legal, supremamente importante, pero no voy más allá. Todavía tengo absolutamente colectivizadas mis iniciativas orientadas al talento humano, no pienso en los momentos de vida, simplemente tengo algunos elementos que ofrezco que no les doy valor y por ende que seguramente la gente tampoco les da el valor. Eso es lo que concebimos hoy como un nivel de presencia. Aquí es donde definitivamente deberíamos empezar a gestar esa experiencia del empleado con un toque totalmente diferente que nos lleve a pensar en un segundo estadio que es el de nivel de reciprocidad. Como su mismo nombre lo indica, aquí ya estamos viendo un nivel de ganancia mutua mucho más evidente. Esto es lo que hacemos referencia en donde no solo contemplo los intereses de la organización, sino que tengo mucho más presente lo que está buscando la gente. Incluso aquí estamos cuando vinculamos un esquema de recompensas totales, por ejemplo. En el nivel de presencia estamos hablando de un salario básico, aquí en un nivel de reciprocidad podemos estar hablando ya de modelos orientados a la generación de valor, como un esquema de remuneración variable, modelos de reconocimiento informal, que nos lleven a realmente compartir con la gente de una manera mucho más genuina ese interés por llevar a la organización hacia otro nivel y que en la medida en que la organización le vaya bien,
a su gente le va a ir bien. Entonces, esto nos permite, obviamente, unos puntos de conexión diferente con la fuerza laboral. Esa reciprocidad hace que empecemos a generar esas relaciones emocionales de una manera un poquito más visible para pasar a lo que podríamos denominar la etapa de compromiso. Un compromiso también mucho más evidente entre la organización y su gente. Siempre somos muy enfáticos al afirmar que cuando construimos estos modelos, cuando nos enfocamos en construir efectivamente empresas sensuales, no se trata solamente de, como organización, entregar y no parar de entregar, porque esto también se convierte en algo desgastante, en que al final también tenemos clientes muy interesantes que cuando llegamos a levantar toda esa oferta de valor, pues nos damos cuenta que es difícil incluirle algo más y que aún así están perdiendo talento, están teniendo fuga de ese capital humano clave para la organización y nos dicen, bueno, ¿yo qué más hago? O sea, no tengo posibilidades de entregar más cosas y es porque los acostumbramos seguramente a entregar y a no esperar nada a cambio. Y como decíamos anteriormente, esto tiene que ser en doble vía. Tiene que haber una sostenibilidad en donde impacte a mi gente, impacte al negocio y eso nos permita definitivamente ser sostenibles en el tiempo. Eso es lo que nosotros hacemos referencia en un nivel de compromiso. Aquí estamos hablando de una propuesta de valor mucho más integral y es donde tomamos conciencia como organización de que cada cosa que hacemos en el día a día realmente hace parte de esa experiencia. Es interesante revisar a veces cuando levantamos esa propuesta de valor con nuestros clientes que quedan muchas cosas fuera del radar y solo hasta que llegan nuestras preguntas y empezamos a indagar, bueno, cómo manejan la comunicación, cómo es el modelo de liderazgo, cómo es el ambiente laboral en A, B y C, cuáles son esos beneficios emocionales. Muchas veces se quedan en silencio porque no concebían eso como parte de la oferta de valor. Entonces es en esta etapa de compromiso donde realmente hacemos brillar todos esos elementos y donde la gente, por supuesto, empieza a darle un valor diferente a cada una de esas piecitas del rompecabezas que estaban un poco ocultas y que seguramente no tenían mayor representatividad para la gente. Es aquí donde el concepto de personalización tiene mucha más visibilidad. Aquí es donde definitivamente los hacemos protagonistas, indagamos mucho más en sus momentos de vida, entendemos cuáles pueden ser sus prioridades, empezamos a conectar un portafolio incluso de beneficios con cada uno de esos momentos de vida. No tenemos algo en donde en esas épocas pensábamos que una sola talla funcionaba para todos. Aquí no. Aquí definitivamente hay una camiseta a la medida y esto no significa una operatividad mayor, significa el poder desarrollar esquemas a la carta en donde cada quien tenga la posibilidad de escoger lo que más conecte justamente con lo que está viviendo, lo que representa para esa persona una prioridad. Entonces, fíjense que aquí nos empieza a cambiar esa relación utilitaria por una relación basada definitivamente en la experiencia y en donde si yo como colaborador veo que tengo la posibilidad de tener eso que yo tengo como expectativa frente a mi oportunidad laboral, que realmente me siento valorado no solo como profesional, sino con mi entorno inmediato, mi familia, mis círculos de afinidad, mis intereses, mis propósitos, y empiezo a conectar eso, pues inmediatamente vamos a ver eso reflejado en términos de productividad y resultados. Para pasar a una etapa de trascendencia, aquí es donde vemos definitivamente materializado lo que puede ser una empresa atractiva, una empresa sensual, una empresa en donde las personas quieran estar. No están porque nos necesitan, sino porque quieren permanecer en el tiempo. Aquí es donde los niveles de permanencia aumentan, donde los niveles de rotación definitivamente empezamos a ver variaciones en esos indicadores y empezamos a analizarlos ya con criterios de valor diferentes. No es solo cuánta gente se nos está yendo, sino estamos teniendo la rotación necesaria y sana para el negocio, se está quedando la gente que necesito tener, están llegando las personas que definitivamente necesito para darle un aire e impulsar el negocio desde una perspectiva diferente y en donde definitivamente cuando tenemos la posibilidad de interactuar y de conversar, nos damos cuenta que las personas se proyectan en el largo plazo con nuestra compañía. ¿Qué mejor que tener personas que estén comprometidas, que sean leales con la organización y que además estén aportando valor? Aquí conectan definitivamente todos esos
elementos de la receta perfecta para lograr sacar esa fórmula ideal de lo que significa construir un entorno saludable, un entorno coherente y un entorno que al final nos conecte con el talento que requerimos para literalmente sacarla del estadio como organización. Pero entonces en esta receta exitosa vamos por pasos. Entendamos que definitivamente para poder llevar esa fórmula a otro nivel, tenemos que partir de estos 3 elementos, que no se les olviden. Lo primero, tener la capacidad de adaptación, ser flexibles. Y aquí tenemos que apropiar como áreas de talento humano una filosofía que yo creo que hoy está permeando todo tipo de organización y todo tipo de gestión, que es estos marcos ágiles de trabajo. Si nosotros como áreas de talento humano queremos ir a otro nivel y queremos realmente aportar al negocio desde otra perspectiva, debemos apropiar eso que en un momento dado permeó todas las áreas de tecnología, se hablaba mucho de cómo resolver problemas complejos, pues bueno, qué más complejo que una fuerza laboral y que trabajar todos los días con personas, es llevar eso a la posibilidad de traducir necesidades, de traducir expectativas y prioridades en soluciones, en esquemas que nos permitan responder con agilidad a esas demandas de un mercado laboral que está en permanente cambio. Lo segundo, construcción de relaciones de valor, pero basadas en la emoción. Y ahí definitivamente tenemos que ser enfáticos en lo que significa generar esas conexiones desde los propósitos y desde la emoción. Y la personalización, que hemos hecho bastante énfasis frente a lo que significa tener muy presentes los momentos de vida, las expectativas y prioridades de la gente a la hora de desarrollar esa propuesta de valor. Como decíamos anteriormente, cuando pensamos en marca empleador, cuando pensamos en experiencia del empleado, cuando empezamos a trabajar en una propuesta de valor y sobre todo en esta época del año donde empezamos a reimaginar lo que tenemos en la organización de cara a un 2025 que seguramente traerá aún más retos en materia de talento, pues el campo de acción es infinito. Definitivamente hay muchas cosas por hacer, sobre todo porque, como les decíamos al comienzo, una propuesta de valor tiene que ver con todo lo que hacemos en el día a día en el marco organizacional. Desde que cruzamos la puerta de la organización, interactuamos, vivimos con clientes, con nuestros compañeros de trabajo, hasta que volvemos a llegar en la noche, siempre está presente esa propuesta de valor. Así que el campo de acción es básicamente muy amplio y sería muy ambicioso pretender abordar todos los frentes en un solo momento. Ambicioso porque definitivamente puede resultar costoso, sí, pero también porque de pronto para el tipo de organización en el que estamos inmersos, no necesariamente funcionan unos elementos que para otras sí. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que en ese concepto de personalización que mencionábamos anteriormente, va a ser determinante entender a nuestra gente y ese es el punto de partida. Saber hacia dónde debemos orientar nuestras acciones para que realmente estemos impactando los diferentes segmentos que hoy conviven en nuestra organización. Pero si lo llevamos también a una visión, digamos, global de mercado, esto que les vamos a compartir es el resultado de una aproximación inicial con cerca de 16,000 colaboradores de diferentes industrias, de diferentes tamaños de organización, con quienes estamos desarrollando nuestro Employee Experience 2024, al que por supuesto están invitados a participar y que nos lleva a entender hoy esas prioridades hacia dónde van encaminadas. Y esos 16,000 empleados, en donde el objetivo es llegar a cerca de 65,000, nos han empezado a marcar un camino y nos dicen básicamente, bueno, hoy lo más importante para mí se resume en estas variables. Y eso es lo que hemos querido recoger en esta receta, que se traduce básicamente en un trabajo con significado, en un verdadero ejercicio de liderazgo transformacional, en la posibilidad de tener un esquema de trabajo donde la virtualización me permita ser lo suficientemente flexible para ser eficiente en todos los ámbitos, un ejercicio de desarrollo y proyección que me permita contar con las habilidades necesarias y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con el concepto de bienestar. Vamos a entrar en cada uno de ellos para entenderlo un poquito mejor.
Lo primero que tendríamos que decir y hacer referencia es a este concepto de trabajo con significado. Y esto es algo que probablemente está muy fuera del radar de la mayoría de las organizaciones, porque pensamos que es un tema de moda o pensamos que básicamente está muy asociado con una fuerza laboral muy joven, que esto es algo de los centennials, que esto definitivamente está muy focalizado y de pronto en oportunidades nos sentimos cómodos con que tenemos a la entrada de la organización y porque tenemos en nuestro fondo de pantalla un propósito muy bien redactado, muy bonito, muy bien diseñado, el cual la mayoría de nuestra gente no entiende. Básicamente, cuando hablamos de un trabajo con significado, estamos hablando de justamente conectar propósitos personales con propósitos organizacionales. Un objetivo se necesita, un objetivo es medible, cuantificable. Las organizaciones para lograr apuntar a esas metas de negocio, pues tienen que tener claramente definidos objetivos, pero probablemente eso no es lo que moviliza a una fuerza laboral, no es lo que nos compromete, no es lo que nos lleva a levantarnos con esa emoción y con ese nivel motivacional que requerimos todos los días. Para eso están los propósitos enganchan desde el alma, los propósitos nos llevan a pensar un poquito más en si yo pertenezco a esta organización, cómo estoy aportando, cómo estoy logrando ir más allá de vender, de conseguir unas cifras y cómo estoy logrando de pronto una transformación, no solo en la organización, sino en la sociedad, en la comunidad, en mi entorno. Y esto me lleva a sentir que realmente estoy aportando valor. Para empezar a romper mitos, y fíjense que esta es una de las variables que esas 16,000 personas nos están diciendo es muy importante, no es un asunto de nuevas generaciones. Aquí estamos hablando que identificamos que básicamente en el 56% de los baby boomers que todavía conviven en este entorno organizacional, resulta que esta variable puede ser prioritaria dentro de la oferta de valor. No es estar ahí por estar, es estar ahí porque me siento perteneciente y porque siento que estoy aportando a un bien mayor, a un propósito común. 88% de los empleados afirman que su trabajo es más satisfactorio cuando se le brindan oportunidades para tener un impacto positivo en los problemas sociales y ambientales. 88%. Pensemos cómo estamos conectando lo que hacemos en el día a día y que pueda tener una trascendencia o una injerencia en otros ámbitos donde probablemente no lo teníamos tan mapeados, porque al final, fíjense que esto tiene un componente bien relevante en lo que significa la propuesta de valor. Pero además, este tema del trabajo con significado hace brillar sectores, organizaciones que probablemente anteriormente era más complejo para ellas atraer talento de calidad. Estamos hablando de ONGs, estamos hablando del sector de educación, salud, investigación, que resultan incluso mucho más atractivas para ese talento que está buscando un sitio donde pueda proyectarse en el largo plazo. Entonces, ese trabajo con significado hay que trabajarlo desde el punto de vista del liderazgo, hay que trabajarlo no solo como lo decíamos anteriormente, publicándolo y comunicándolo, sino haciéndolo sentir y siendo coherentes con esto en el día a día. Resulta una de esas prioridades que nos está diciendo el mercado debemos poner sobre la mesa. El ejercicio de liderazgo. Este tema yo creo que sí ha sido muy comentado durante años. Probablemente a veces no le ponemos la suficiente atención, aunque sabemos que es una realidad y aunque sabemos que definitivamente tiene una injerencia mayor en las decisiones de permanencia de una persona en la organización, tiene que ver básicamente con el liderazgo. En este sentido, ha habido muchos llamados, incluso de la OIT, de lo que significa empezar a trabajar en un liderazgo centrado en el ser humano. Un liderazgo que ya no se concentra solamente en las cifras, en pedir resultados, en lograr los objetivos de negocio, sino que realmente acompañe y actúe como una verdadera guía, sacando lo mejor de las personas en el equipo de trabajo. Hace algunos días tuvimos un webinar muy enfocado en esos perfiles de futuro, en qué es lo que están buscando las organizaciones, en esas personas que hoy llevan las riendas de la compañía. Y básicamente hacíamos referencia a este tipo de competencias que hacen que ese líder esté cada vez más lejos de ese proceso de automatización que estamos viviendo y que no podríamos desconocer, pero que nos acerca más a ese componente humano. Y significa básicamente la empatía, la capacidad de relacionarme, la capacidad de llevar a mi equipo a la consecución de resultados, pero no
apretando y apretando todos los días, sino entendiendo, acompañando, guiando y entregando las herramientas necesarias para sacar el mejor yo, no solo como líder, sino como mi equipo de trabajo. Ese tipo de competencias son las que vamos a tener que desarrollar a nivel de liderazgo, impactando, fíjense acá, en un equipo de trabajo, definitivamente, que va a sentir que en ese entorno en el que convive tienen líderes que los están acompañando y que son realmente motivacionales y que los inspiran a ser mejor cada día, sino para los mismos líderes, que son quienes tienen directamente en sus manos la responsabilidad de llevar a la organización a ese nivel que estamos esperando, a ese nivel de prosperidad empresarial que todos como compañía estamos buscando hoy en este entorno tan complejo, volátil y competido. Y además porque, fíjense, estos indicadores que vemos acá, un liderazgo basado en la escucha, en el acompañamiento individual, tiene unos clarísimos resultados más que evidentes. Y si vamos nuevamente a las cifras, pues aquí lo estamos viendo. Un 54% en el aumento del compromiso. El compromiso es ponerse la camiseta. El compromiso realmente es remar con la fuerza necesaria para sacar y llevarnos a la otra orilla como organización. Si nosotros logramos incrementarlo en un 54% a partir de un ejercicio realmente eficiente e inteligente de lo que significa ese liderazgo transformacional, pues qué mejores resultados vamos a obtener traduciendo esto en un incremento en la productividad. 31% cuando nosotros trabajamos en este concepto de liderazgo transformacional, estamos impactando en cerca de un 31% los niveles de productividad organizacional. Y frente a un concepto que muy seguramente ustedes han oído mencionar, que es el burnout, el agotamiento laboral, que tiene una injerencia en los niveles de deserción laboral, los niveles de ausentismo, rotación, ambiente o clima laboral, pues si logramos disminuir ese agotamiento en un 15%, pues también vamos a tener un impacto bien interesante en las cifras y en lo que eso se traduce obviamente en resultados de negocio. Entonces, aquí hay que empezar a trabajar mucho más de la mano, tener un liderazgo mucho más cercano, mucho más humano, y es lo que definitivamente nos está diciendo la gente. Hoy también constituye un frente de trabajo muy importante desde la perspectiva de la oferta de valor. Unas competencias para que ustedes se lleven y lo que representa hoy ese verdadero líder. Es un líder que definitivamente inspira, que tiene tan inmerso ese sentido de propósito que obviamente lo puede llegar a articular de la mejor manera posible con un equipo de trabajo, que cada cosa y cada elemento que pide en el día a día está asociado con esto, y esto hace que obviamente sea mucho más, actúe de alguna manera como un bálsamo a la hora de trabajar y exigir resultados con su equipo de trabajo. Crea definitivamente una visión compartida, hace que eso sea común, que sea un interés donde definitivamente para la organización sea importante, pero asimismo para su gente sea relevante. Y esa visión común hace que obviamente logremos identificar rutas de trabajo mucho más eficientes y efectivas. Es emocionalmente inteligente, sabe administrar definitivamente y manejar sus emociones. Y esto obviamente tiene una injerencia en el relacionamiento, en el trato, en donde si estamos hablando de líderes más humanos, pues esto tiene un componente fundamental en lo que significa construir relaciones de valor, tomar mejores decisiones, asociar esto con comportamientos que terminan impactando una cultura organizacional muy orientada al resultado y que terminan permeando definitivamente algo que va a tener trascendencia en el tiempo y no en un momento específico. Es absolutamente transparente, es abierto, es honesto, crea confianza con un equipo de trabajo, y ustedes saben que la confianza es el valor que, como dice Stephen Covey, acelera todos los procesos de negocios, de relacionamiento al interior o hacia afuera de la organización. Y esa confianza obviamente se traduce en delegar. A veces nos cargamos tanto que no somos eficientes a la hora de ejecutar y a la hora de gestionar resultados. Y el tener confianza en un equipo de trabajo no solo nos permite tener mejores resultados, sino que obviamente permite que un equipo de trabajo sienta que tiene las fortalezas, que es el talento necesario para cumplir con los resultados organizacionales. Hablamos también de la virtualización, y este probablemente ha sido un tema muy comentado en los últimos tiempos. Hemos tenido la posibilidad de interactuar recientemente en desayunos de trabajo con sectores, con empresas de diferentes tamaños, y este probablemente es uno de los temas que siempre sale. Y resulta que
hoy hay mucha literatura alrededor de las organizaciones que han decidido devolverse a esquemas tradicionales en donde la presencialidad marca un poco la forma de trabajar. Y aquí tenemos que decirles con absoluto énfasis y contundencia, si nosotros no aprovechamos el camino recorrido a partir de una coyuntura que de alguna manera nos llevó a vivir obligado lo que significa el trabajo remoto y empezamos a transformar eso en lecciones aprendidas o a capitalizar eso en aprendizajes que nos permitan sacar el máximo provecho de lo que significa lograr modelos híbridos de trabajo, vamos a perder talento de altísima calidad. Con esas empresas que nos hemos tenido la posibilidad de reunir, la permanencia es que tengo entrevistas donde la gente me dice que si no tengo la posibilidad de ofrecer un esquema flexible de trabajo, simplemente no lo van a aceptar. Y si estamos expuestos ante una clarísima escasez de talento, pues estamos perdiendo una oportunidad de oro de vincular personas pensando en que no vamos a ser productivos, en que si mando a la gente a la casa definitivamente se van de vacaciones o afirmaciones como esas que son las que vimos en el entorno empresarial en el día a día. Lo importante de esto es que seamos lo suficientemente asertivos a la hora de construir estos modelos para que funcionen de la manera correcta, teniendo en cuenta que no hay un único modelo que funcione para todas las organizaciones, que no necesariamente tengo que ofrecerlo de la misma manera a toda la organización. Sabemos que hay sectores que requieren de la presencialidad, pero hay otras alternativas de flexibilidad que me permiten ofrecer este tipo de opciones para la gente. Pero si estoy enfocada en ese talento que definitivamente tiene la posibilidad de trabajar remoto, puedo establecer un modelo que funcione bien para ellos y para la organización. Tengo que articular un modelo de liderazgo que definitivamente sepa guiar un esquema de trabajo remoto. No es lo mismo ser un líder en la presencialidad que ser un líder en esquemas de trabajo donde no tengo a mi equipo permanentemente. Generar indicadores para asegurar la productividad. Una productividad no se asegura con la presencialidad, no se asegura estando detrás de un computador, se asegura consiguiendo y midiendo realmente lo que debo medir, que es la gestión de resultados. Y un verdadero ejercicio de comunicación con las herramientas adecuadas para tener la garantía de mantener una cultura organizacional, de mantener un buen ambiente laboral, de tener esa conexión, porque recordemos que además un ecosistema empresarial lo hace ese relacionamiento del día a día, ese trabajo en equipo, que no lo podemos perder simplemente porque nos vamos a trabajar desde la casa. Pero sí, definitivamente, la gente nos está diciendo que lo necesita, que lo requiere y que se convierte en una clarísima prioridad dentro de la oferta de valor. Unas cifras para que ustedes se lleven también de nuestra encuesta Total Rewards 2024. Un 76% de las organizaciones van a mantenerlo. Esto significa que obviamente si decidimos echar para atrás estamos compitiendo con un alto porcentaje de compañías que han decidido aprovechar y capitalizar esta oportunidad para su fuerza laboral. Un 41% de organizaciones deben asegurarlo a través de indicadores que permitan impactar la productividad. Un 19% de compañías piensan que hay otro tipo de alternativas. Este es un porcentaje todavía muy bajo. Ahí somos muy insistentes en que todo lo que tiene que ver con flexibilidad temporal y espacial tiene un portafolio lo suficientemente amplio de opciones para poder llegar a impactar a todos los colectivos, independientemente del tipo de industria en el que nos estemos desarrollando. Y 52%, que también consideramos que es una oportunidad de mejora importante, van a trabajar en la formación de sus líderes. Recuerden que lo decíamos, no es lo mismo, nunca será lo mismo gestionar un liderazgo remoto que un liderazgo presencial. Y tampoco podemos asumir que nuestros líderes van a saber hacerlo. Entonces tenemos que entregarles herramientas para que esto se dé de la manera adecuada. Nuestro cuarto ingrediente de la receta, desarrollo y proyección. Lo decíamos anteriormente, es un entorno que también ha cambiado de manera sustancial. Veníamos acostumbrados a ser la empresa como la que definía el norte, definía hacia dónde y en qué momento avanzaba una persona en su plan de carrera. Veníamos acostumbrados a esquemas de movilidad interna absolutamente ascendentes, verticales, que hoy, bajo un esquema donde
las organizaciones líquidas tienen estructuras cada vez más planas, donde crecer hacia arriba resulta cada vez más complejo, pues está nuestro plan de carrera absolutamente limitado y eso definitivamente espanta. Nosotros tenemos que enfocar o reenfocar mejor nuestros planes de desarrollo y crecimiento, sabiendo que es una clarísima prioridad para la fuerza laboral hacia lo que podríamos denominar revolucionario. Esto es básicamente en generar una experiencia de desarrollo mucho más de empoderamiento, de saber que ese desarrollo lo podemos dar en múltiples direcciones, que no solo hay que mirar hacia arriba, sino que podemos mirar hacia liderazgo de proyectos, hacia esquemas de formación, hacia apropiarnos de iniciativas o tener la misma posibilidad de proponer iniciativas en las que yo pueda ejercer un liderazgo. Todo eso representa crecimiento y representa proyección. Entonces, es salirnos de ese esquema tradicional, dándole las riendas un poco al colaborador de ese momento y hacia dónde debería crecer, actuando el líder definitivamente como un mentor que le ayude a identificar esas oportunidades, pero que también le dé las herramientas para poder caminar hacia ese propósito común, en donde haya un crecimiento disponible para todos. Antes estábamos muy focalizados probablemente en esos segmentos de altos potenciales y eso tiene a veces un doble efecto, ¿no? Es muy positivo de cara a esas personas que están agregando valor a la organización, pero cuando sacamos del radar a un talento que de pronto no ha sabido cuál es el camino que debe seguir, lo estamos anulando. Y esto significa básicamente que cuando ponemos las cartas sobre la mesa y estamos dando todas las vías posibles, independientemente de dónde estés, independientemente del rol que cumplas, eso puede activar cosas en el talento que de pronto hasta el momento no habíamos identificado y podemos llevar los niveles de desarrollo y proyección a otro nivel. Y de alguna manera también ese nivel de empoderamiento lleva a las personas a decidir y a ser mucho más contundentes a la hora de obtener o de ir por ese desarrollo y crecimiento en la organización. Entonces, cuando hagamos unas valoraciones de desempeño, nos vamos a dar cuenta que son personas mucho más interesadas en crecer porque se dan cuenta que existe esa posibilidad dentro de la organización. Entonces, todo esto que hagamos en materia de formación, de desarrollo, de crecimiento, va a tener ese clarísimo retorno sobre la inversión, impactando el talento, impactando la organización y, por supuesto, impactando los resultados de negocio. Y nuestro último elemento, por supuesto, no menos importante y donde también hay muchos campos de acción, estamos hablando de bienestar integral, de empezar a articular iniciativas que sean visibles, que tengan valor, que recuperen todo eso que significa ser una organización saludable en materia emocional, en materia física y en materia financiera. En esos tres ejes son los que van a permitir que una persona se sienta segura en el marco organizacional. Esto obviamente nos hace repensar también la forma en la que estamos construyendo esa propuesta de bienestar dentro de nuestra compañía. Porque fíjense que aquí hay cifras también bien interesantes. Y es que hoy las organizaciones sí puede que hagan un mapeo sociodemográfico con quién estoy trabajando, quién hace parte de mi organización, pero al final no están teniendo eso muy en cuenta a la hora de construir sus portafolios de bienestar. Entonces, ¿qué saco yo con tener un clarísimo mapeo sociodemográfico? Cifras en donde yo sé cuántas mujeres, cuántos hombres, en qué momento de vida se encuentran, si tienen hijos, si su interés es estudiar, si su interés es viajar, cuáles son sus hobbies. Todo esto, si no lo estoy traduciendo en verdaderas iniciativas de bienestar. Y aquí es donde el llamado es a conectemos estos dos mundos. Definitivamente se vuelve prioritario para poder enganchar y para poder cerrar esas brechas que hoy son absolutamente evidentes en lo que entrega una organización en su propuesta de valor y lo que tienen como expectativa las personas. Aquí hay muchos campos de acción. Quisimos dejarles algunas de las prácticas más utilizadas, tanto a nivel monetario como en salario emocional, y nuevas opciones que definitivamente empiezan a sobresalir, pero sabiendo que tenemos un campo de acción lo suficientemente amplio para abordar desde todos los puntos de vista, desde inversión, desde segmentos poblacionales, desde industrias en las cuales nos estamos desarrollando para convertirnos, insistimos, en esas empresas sensuales, en esas empresas que enamoren, en esas empresas que logren la conexión.
definitivamente quisimos hacer énfasis en todo lo que tiene que ver con salario emocional. ¿Por qué? Porque obviamente cada vez tenemos un margen de maniobra más estrecho en términos de presupuestos. Y si no estamos todavía contemplando esta parte de arriba de los beneficios monetarios, que igual ustedes están viendo cifras bien interesantes, en donde los seguros han tenido una participación y un crecimiento bastante visible en los últimos años, justamente porque probablemente son más asequibles en términos de cómo ofrecer esto a toda una fuerza laboral, pero definitivamente el salario emocional nos abre otros caminos bien interesantes frente a lo que significa incluso en esas nuevas opciones muy enfocadas en el capítulo emocional, en cómo brindar alternativas en donde en el mercado también son cada vez más amplias las posibilidades para conectar elementos que tienen que ver con la salud, un asunto prioritario para la nueva fuerza laboral. Ferias saludables en donde nos hagan tomar conciencia no solo de entregar un beneficio de alimentación. Fíjense aquí cómo empezamos a conectar variables tanto monetarias como no monetarias para darle un mayor sentido de valía a los beneficios que estamos ofreciendo. Entonces, generar esa conciencia de una alimentación saludable, de cuidarnos, de ese bienestar, incluso que nuevamente nos conecta con esos entornos híbridos de trabajo, donde alguna de las variables que llevó a algunas empresas a devolverse fue el que estábamos impactando negativamente la salud de la gente. Nos quedamos estancados en un modelo de trabajo donde no nos movemos, donde comemos cada vez que podemos y esto obviamente redunda en una mala salud física. Entonces, ¿cómo complementamos esto y enseñamos a nuestra gente a tener buenos hábitos de trabajo en casa, incluso desde esta perspectiva de alimentación? Quisimos destacar también un componente como el de redes de afinidad, sobre todo frente a la inquietud que tienen las organizaciones hoy de cómo lograr un impacto en la cultura, cómo lograr generar esas mayores conexiones en términos de intereses comunes. Entonces, estas redes de afinidad funcionan maravillosamente bien y es lograr identificar en esos diferentes segmentos poblacionales. Fíjense que cuando yo entro y entiendo cuál es su momento de vida y cuáles son sus intereses, me doy cuenta que probablemente tengo personas interesadas en todo lo que tiene que ver con comida, todo lo que tiene que ver con deporte, lo que tiene que ver con lectura, seguramente actividades de ocio, y eso me permite generar esas comunidades que nos llevan a conectarnos desde una perspectiva diferente, que generan cohesión y que fortalecen al final nuestra cultura organizacional. Todo definitivamente lo que podamos hacer en materia de flexibilidad y por eso hemos sido tan insistentes, pero recordando que hay distintas alternativas. Hoy tenemos una legislación que definitivamente nos, digamos que nos cubre frente a lo que significa el teletrabajo, pero tenemos los bancos de tiempo para esos segmentos operativos que tienen que estar en sitio, pero que podrían acceder a una alternativa distinta frente a esos literalmente cheques en donde puedo disponer de unas horas para cumplir con algunas actividades que requiera desde mi punto de vista personal. Esto incluso lo hemos aplicado con una perspectiva de reconocimiento en donde yo puedo establecer unos bancos de tiempo generalizados para toda la organización y luego como herramienta para esos líderes que necesitan de algunos elementos para seguir fidelizando y seguir motivando al equipo de trabajo, puedo entregar unos cheques adicionales para quien genere valor. Pero también tenemos jornadas comprimidas, los famosos viernes donde ya vemos cómo es cada vez más generalizada la posibilidad de salir un poco más temprano y aprovechar ese tiempo en familia, para temas personales, para temas de educación y demás. Entonces, fíjense que las alternativas están puestas sobre la mesa. Ser una empresa sensual, tener una marca empleador exitosa, tener una experiencia del empleado realmente memorable y construir una propuesta de valor coherente, real, única, diferencial, que nos haga absolutamente competitivos en materia de talento, pues aquí ustedes tienen una fórmula que podrían llegar a implementar que no requiere más que entender a nuestra gente, mapear con quién estamos trabajando y empezar a articular todas esas iniciativas que hoy la misma fuerza laboral nos está diciendo son absolutamente importantes para ellos. Entonces,
tiempo es no tenemos mucho, estamos de cara a un 2025 que insistimos y frente al mercado y al contexto que poníamos sobre la mesa en un comienzo, definitivamente supone muchos retos, pero esos retos también tienen las herramientas para poder empezar a actuar desde ya con contundencia y seguridad de que todo lo que hagamos va a tener una repercusión importante en ese ejercicio de fidelización, en ese ejercicio de atracción que va a ser muy, muy relevante frente a un mercado laboral cada vez más complejo y en donde conseguir el talento que necesitamos para afrontar los desafíos es mucho más difícil. No nos queda más que agradecerles por el tiempo de hoy, invitarlos a nuestros próximos encuentros. Los vamos a tomar un par de minutos adicionales para contarles qué es lo que viene en materia de formación y pues esperamos verlos pronto en nuestros webinars. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos el día de hoy y estamos en contacto.